mensaje por medio de Facebook y por medio de la grabación que estamos grabando este mensaje. Entonces un poquito con eco, ¿verdad? Bueno, en esta tarde vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Estamos ya despidiendo el año, entrando en un año nuevo este próximo martes. Se oye como un eco. A ver, ahora sí. Y yo quiero decirle, mis hermanos, primeramente este mensaje que vamos a estar trayendo aquí en esta mañana, primeramente me lo voy a estar predicando a mí. O sea, primeramente va dirigido a mí. Siempre la prédica siempre va también dirigida al predicador, ¿no? No hay tal cosa como que la prédica es solamente para los que escuchan y el predicador no. Primeramente siempre va al predicador. Pero en esta ocasión en especial, esto es un mensaje que he estado meditando y como dije, primeramente me lo voy a estar aplicando a mí y me voy a estar predicando a mí mismo. Así que Apocalipsis capítulo 4 versículo 2. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde una vez más. Gracias por nuestra salvación, Dios eterno. Gracias por el privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias por cada vida aquí presente. Gracias por lo que están mirando a través, Señor, de las redes sociales y del internet. Ahora, oh amado Dios, te rogamos y te pedimos que no tomes en cuenta la debilidad del predicador, Señor, y que la palabra que va a ser predicada en esta tarde, Dios eterno, primeramente traiga gloria a tu nombre, Señor. Y segundo, Padre amado, que lleve consuelo, que lleve esperanza, que transforme, que redarguya, amado Dios, en cada uno de los corazones que van a estar escuchando, Padre amado. Vamos a regar la semilla, amado Dios. Rogamos a tu Santo Espíritu que sea el que dé el crecimiento. En Cristo Jesús, amén. Como dije, estamos entrando en un año nuevo. Un año nuevo que no sabemos qué nos va a traer a cada uno, ¿no? Y aquí cuando leemos Apocalipsis 4:2, el libro de Apocalipsis, mis amados hermanos, mucha gente le tiene miedo meterse en el libro de Apocalipsis, ¿no? Lo encuentran muy complicado, ¿no? Tantos símbolos, ¿qué significa esto y tanto y aquello? Y después con tantas diferentes interpretaciones. Pero déjenme decirle, el libro de Apocalipsis se escribió para dar esperanza. El libro de Apocalipsis es un libro de esperanza. En una ocasión dicen que andaban unos estudiantes de seminario bíblico y caminando ven a este señor, un señor mayor que está sentado con la Biblia en mano y le preguntan ¿qué usted está leyendo? Y él dice, el libro de Apocalipsis. Y entonces los jóvenes seminaristas lo ven y le dicen, oiga, ¿y usted entiende lo que está leyendo? Y él le dice, sí, perfectamente. Y ellos se quedan asombrados como un libro con tantos símbolos que muchos encuentran tan complicado, como este hombre dice que lo entiende todo perfectamente, ¿no? Y él le dice, bueno, pues ¿nos puede explicar? Y él le dice, sí, es muy sencillo el libro de Apocalipsis. La enseñanza es que al final ganamos. Y el libro de Apocalipsis se escribió en un libro de esperanza. Cuando usted mira el libro de Apocalipsis nos enseñan que cuando en los peores momentos, cuando parece que es el peor momento para la iglesia, pasando tribulaciones, pasando pruebas, persecuciones, nos enseña que Dios está sentado en su trono, que Dios está en control. El libro de Apocalipsis nos enseña claramente de principio a fin que es Dios quien está controlando. Aun cuando parece que es el diablo, aun cuando parece que es el gobierno del anticristo, aun cuando parece que los malvados están saliendo con la de ellos, nos enseña que Dios está sentado en su trono. Nos enseñan que es el mismo Jesús quien está desatando los sellos, que es por las órdenes de nuestro Señor que se derraman las copas de la ira, los toques de trompeta. No vamos a entrar en el simbolismo de todo esto. El mensaje principal es que es el Señor el que está en control.
Es Dios quien gobierna. Y por eso vemos aquí en el capítulo 4, versículo 2, antes de seguir con las demás cosas, con los sellos, con los toques de trompeta, con las copas de la ira, con todas estas cosas que vienen sobre la tierra, nos deja algo claro. Dice aquí, al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Qué significa esto? Que nuestro Dios está gobernando, que nuestro Dios es el Dios de la historia, que este es su mundo, el mundo que Él gobierna. Dios no es un Dios distante que está mirando de lejos y, como decir, echó a andar un reloj y sigue caminando automáticamente y de vez en cuando interviene. No, mis hermanos. Y es triste que esa es la idea que muchos aún cristianos tienen de Dios, como un Dios distante que ha dejado que todo siga corriendo su curso y de vez en cuando Él interviene. No, ese no es el Dios que nos muestra la Biblia. El Dios que nos muestra la Biblia es un Dios que está en control todo el tiempo. Que, como dijo nuestro Señor Jesucristo, no cae ni siquiera un pajarillo a tierra si no es por su voluntad. Y esto es un mensaje de esperanza porque comenzamos un año nuevo en esta semana y solamente el Señor sabe lo que nos viene. Solamente va a ser un año nuevo que solamente Dios sabe lo que nos espera en este año, a nivel de individuo, a nivel de matrimonio, a nivel de familias, a nivel de congregación, a nivel de país, a nivel mundial, con los movimientos geopolíticos. O sea, no sabemos, pero lo que sí sabemos, algunos vamos a tener alegrías, otros vamos a tener tristeza, ganancia, tal vez pérdida de seres queridos. Buenas noticias, a lo mejor malas noticias. Pero lo que tenemos que tener en mente todo el tiempo es que Dios está sentado en su trono. Que Dios está sentado en su trono. Que nada ocurre fuera de su voluntad. Absolutamente nada, mis hermanos. Absolutamente nada puede ocurrir en nuestras vidas que Dios no controle. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 al 38 dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién se atreve a decir que un gobierno llegó al poder fuera de la voluntad de Dios? Que ocurrió algo aquí fuera de lo que Dios ordenó o decretó. ¿Quién será aquel? Mire lo que dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Y quiero hacer la aclaración, cuando hablo de lo malo, aquí no se refiere al pecado, porque tenemos que dejar claramente, Santiago capítulo 1, versículo 13, si los que puedan tomar notas, tomen notas por favor, porque creo que esto les va a ayudar y también usted siempre puede examinar después lo que uno está predicando. Santiago 1:13 deja claro: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Así que cuando leemos entonces en Lamentaciones 3, 37, 38, que dice que de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, no estamos hablando de que Dios induce al pecado a nadie. Dios no induce al pecado absolutamente a nadie, ni tienta a nadie en ese sentido. A la misma vez, no ocurre nada en su creación que no sea bajo el permiso o bajo el decreto de Dios. Tenemos que tener claro eso. No es como muchos que piensan, como que el diablo está aquí forcejeando con Dios y a veces el diablo gana ventaja y a veces es Dios. No, eso no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia enseña que Dios es completamente soberano en todo lo que ocurre en su creación. Es su creación, es su mundo y Él es quien lo gobierna. No, pero pastor, la Biblia dice que Satanás es el Dios de este mundo. No en el sentido de gobernar ni de tener el control, sino en el sentido de las ideologías de este mundo. Las ideologías que vemos ahora mismo con la ideología de género, el aborrecimiento a Dios, la exaltación al hombre, todo este tipo de cosas
es por el Dios de este siglo, o sea, por Satanás. Eso no está enseñando que es Satanás quien tiene el control de las cosas, ni que él puede hacer y deshacer como él quiere, como lamentablemente aún en muchas iglesias cristianas se piensan. Hay iglesias cristianas que se habla más de Satanás que de Dios y que de Cristo, y que se viven reprendiendo al diablo constantemente. La semana pasada, ¿se acuerda que esta vez lo tengo, aquí está el cable y me bajo por aquí? Pero la semana pasada, después que me cuidé en toda la prédica, cuando me fui a bajar casi me escocoto aquí porque me enredé con el cable. Pues si hubiese sido yo como alguno de estos hermanos, hubiesen dicho que fue el diablo. Reprendo al diablo, el diablo me hizo una zancadilla ahí. No, mis hermanos, no, mis hermanos. El diablo sí se mueve, el diablo sí actúa, el diablo sí tiene poder, pero el diablo es el diablo de Dios, como decía Martín Lutero. El diablo no puede hacer nada que Dios no le permita, ni en su vida, ni en la congregación, ni en su familia, ni en su cuerpo, ni en la nación, ni en ningún lado. Y si Dios se lo permite es porque Dios tiene un propósito. Dios está sentado en su trono gobernando su creación, gobernando su mundo, dirigiendo a su pueblo. Y es algo que lo que tenemos que tener en nuestra mente constantemente. Y es algo que yo mismo me tengo que recordar. Yo siempre que comienzo un año nuevo, siempre digo, bueno, Señor, ¿qué traerá? ¿A cuántas personas amadas tal vez uno va a perder este año? Y en mi carne me da temor. Por eso digo que primeramente me estoy predicando a mí. Yo no sé lo que va a traer este año, pero lo que yo sí sé es que Dios va a continuar sentado en su trono. Sea lo que sea. Como dije, como leímos aquí, dice, ¿quién será el que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Nada, absolutamente nada, sucede fuera de su voluntad. Nada, absolutamente nada. Hay veces que yo le pregunto a la gente en alguno de estos grupos de debates teológicos, y yo le digo, a ver, y reconozco que es una pregunta con truco, pero yo le pregunto, ¿el pecado entró al mundo en contra de la voluntad de Dios o por la voluntad de Dios? Y muchos me dicen, no en contra. Yo digo, entonces, si entró en contra de la voluntad de Dios, entonces que Dios quería evitarlo y no pudo evitarlo, entonces no es todopoderoso. Ah, pero entonces si tú dices que entró por la voluntad de Dios, entonces tú estás haciendo a Dios autor del pecado. No. El pecado entró dentro de la voluntad de Dios, porque antes de la creación del mundo ya Dios había apartado a Jesucristo como el Cordero de Dios. Así que no fue que entró el pecado y Dios se sorprendió y dijo, déjame sacar aquí, inventarme un plan B para resolver la cosa. No. Entonces, ¿por qué lo dejó entrar? Lo dejó entrar porque él tenía un propósito. Y aunque la Biblia no dice específicamente, pero leyendo toda la Escritura podemos ver que al final es para su gloria. Porque todo lo que Dios hace primeramente es para su gloria. Porque Él es santo, santo, santo. Usted y yo no podemos hacer las cosas para nuestra gloria. No, es pecado. Igual que usted y yo no podemos tomar la venganza, pero el Señor sí, porque Él es santo, 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 completamente apartado de las criaturas y de su creación. Ahora, dejando claro que Dios no es autor del pecado, pero sí usa el mal para su propósito, su gloria y el bien de su pueblo. Por ejemplo, José lo reconoció. Aquí sabemos la historia de José. Lo vendieron sus hermanos por envidia. Después que está en Egipto, allá todavía por hacer el bien, cuando la esposa de Potifar quiere acostarse con él, dice, lo primero que él dice, ¿cómo voy yo a pecar contra Dios? Porque cada pecado primeramente es contra Dios. Puede parecer que es contra el prójimo, y sí, pecamos contra el prójimo, pero ese pecado primeramente es contra Dios. Y José huyó. Sin embargo, eso le costó la cárcel y todas las penurias, pero ¿sabe algo que me llama mucho a mí en medio de todo lo que le ocurre a José? Es que dice, y Dios estaba con José. Tal vez no parecería en ese momento. En el momento de la prueba, de la tribulación que estamos pasando, tal parece que a veces que Dios no está con nosotros.
Tal parece que Dios ha perdido el control. Tal parece que Dios me dice, pero pastor, ¿qué propósito puede tener Dios en esto? Dios tiene un propósito. Dios está en control de su situación y de la mía. Dios está en control de la situación en Venezuela y en Cuba. No, pero es que no, ahí sí que a mí no me parece. Sí tiene un propósito, aunque usted y yo no lo podamos ver en este momento. Y así le pudo haber parecido a José. José fue llevado por los hermanos por envidia, no por llevar a cabo el plan de Dios, no por envidia. Actuaron contra José. Y muchas veces el Señor va a permitir que las personas nos hagan daño a nosotros, que nos ataquen a nosotros y parece que están venciendo y que se salen con la de ellos. Sean personas, sean gobiernos perversos. Pero Dios está en control y Dios tiene un plan. Y Dios siempre está en control aunque a usted y a mí no nos parezca. Y Dios siempre tiene un propósito aunque usted y yo no lo podamos ver como individuo, como matrimonio, como familia, como congregación. Dios siempre tiene un propósito. José vio eso. Venga conmigo, Génesis 48. Dice, así pues no, le dice José a sus hermanos. Así pues no me enviasteis vosotros, sino Dios. Oiga bien, José entendía. No, oiga, literalmente fueron ellos los que vendieron a José por motivos perversos, por envidia. Pero a la misma vez José vio la mano de Dios ahí. Dios no los puso a ellos en el corazón la envidia para que vendieran a José. No, esa envidia salió del corazón perverso de ellos. A la misma vez Dios utilizó eso porque eso entraba en los planes de Dios. Y sea lo que usted y yo estemos pasando o que pasemos en este año que entramos, recordemos que Dios está en control y que por difícil que parezca la situación, Dios tiene un propósito en ella. Más adelante en el capítulo 50, versículo 20, José vuelve y le dice, y aquí lo vemos todavía más claro, le dice a los hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esto no está excusando la maldad. Esto no está excusando la maldad de los hermanos de José. Pero para que veamos nuestro Dios soberano que está sentado en su trono, aún la maldad, aún los planes perversos de las personas, los utiliza para hacer bien. Aunque usted y yo no lo podamos ver en este momento. Y no estamos minimizando los problemas, ni las tragedias, ni los dolores. No estamos minimizando nada de eso. A la misma vez sabemos que nuestro Dios está en control. Y sea lo que sea que nosotros enfrentemos en este año pasado, yo perdí 2 amigos queridos, 2 amados hermanos en la fe. Venían con mi esposa hablando de eso. Perdí también otras personas que conozco. Como les dije, hace unas semanas atrás estuve yo predicando en Puerto Rico, en un evento que me invitaron. Y una de las personas que escuchó el mensaje, que dijo que sí, que le había tocado ese mensaje, al otro día murió. O sea, es la realidad. O sea, no estamos minimizando el dolor. Pero hay esperanza, nuestro Dios está en control. Nuestro Dios está en control. Tiene un propósito. Y eso es lo que vio José aquí. Vosotros pensasteis mal contra mí. Yo no estoy excusando el mal de las personas. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Job también reconoció la mano de Dios, aún en medio de todas las aflicciones que estaban pasando. Aún cuando el instrumento era el diablo que le estaba ocasionando todas estas cosas, Job pudo ir más allá y ver la soberanía de Dios. Por eso Job dice, Jehová Dios y Jehová quitó. Hay gente que dice, no, pero Job se equivocó porque fue el diablo. ¿Con el permiso de quién?
¿Quién fue quien le puso los límites al diablo? Job. Perdón, Dios. ¿Quién le puso los límites al diablo en la vida de Job? El Señor. Hasta aquí puedes llegar. No es como que el diablo pueda afligir a ningún cristiano ni hacerle daño a ninguna persona sin el permiso de Dios. Aun cuando fue a zarandear a Pedro, que dijo Jesús: he aquí, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. No fue que él dijo: yo estoy viendo que Pedrito está medio débil, así que le voy a ir contra el piso, lo voy a zarandear ahora. No, señor, eso no fue así. Él tuvo que pedir permiso. Aún para entrar en los celdos que salieron del endemoniado en los cementerios, tuvieron que pedir permiso a nuestro Señor Jesucristo. Y para tocar a cada uno de nosotros, tiene que pedir permiso. Y si el Señor le da el permiso es porque el Señor tiene un propósito. Y tenemos que tener eso claro todo el tiempo. Por eso Job pudo decir: Jehová dio y Jehová quitó. No le reclamó, no se hizo la víctima, no, reconoció. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. La misma cruz de Cristo es la ilustración suprema de este principio. Leemos en Hechos capítulo 2, versículo 23. A este, refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo, o sea, según su propósito o según el decreto. Así que dice: a este entregado por el determinado consejo y después anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Vemos aquí a Pedro hablándole a los judíos, y lo primero que él reconoce es la soberanía de Dios. El crimen más grande en la historia, la injusticia más grande en la historia, el asesinato de nuestro Señor Jesucristo, el único que no tuvo pecado. Porque nosotros podemos decir: bueno, es que le pasa cosas malas a gente inocente. No, inocente no es nadie. Podemos ser inocentes en lo que se nos acusa en un momento dado. Por ejemplo, cuando David iba caminando, si no me equivoco era Simeí, después que le dieron a David el golpe de estado, su hijo Absalón, y le empezó a gritar: asesino, asesino, hombre sangriento. Hemos leído esa parte, ¿verdad? ¿Y qué dijo? ¿Qué es lo que tenía este hombre malvado en su mente? Lo estaba acusando de la sangre de Saúl y de la familia de Saúl, lo cual era mentira. Era mentira. Pero era completamente mentira que David no fuera un hombre sangriento y asesino. ¿Qué pasó con el esposo de Betsabé? Entonces, en ese momento, era inocente de lo que se le acusaba, pero era culpable de otro. Y lo mismo pasa con usted y conmigo, mis hermanos. Nos pueden levantar una calumnia, me pueden levantar un falso testimonio. Como decía el príncipe de los predicadores del siglo XIX: cuando digan mal de ti, hablen mal de ti, no te ofendas, porque eres peor de lo que están diciendo. Lo único que tenemos que examinar es nuestro corazón. Nuestro corazón. Si nosotros no hemos entendido eso, no hemos entendido el Evangelio. Si no hemos entendido lo perverso que son nuestros corazones, no hemos entendido el Evangelio. Podemos tener una religión superficial, pero el primer paso es entender la perversidad de nuestros corazones. Que por eso es que no hay manera de que nosotros nos podamos salvar por mérito alguno, solamente por la gracia y misericordia de Dios, cuando la justicia de Cristo es imputada en nosotros, al nosotros reconocer que somos pecadores, reos del infierno, que no merecemos otra cosa que el infierno. Por eso es que cuando leo en las redes sociales y las personas diciendo: ay, es que yo no me merezco tal cosa. Mira, si el Señor no fuera a dar lo que usted y yo no merecemos, es que el primero que estuviera chicharrándose, siendo chicharrón en el infierno, sería este predicador. Si no fuera a pagar de acuerdo a lo que nosotros merecemos. Por eso la salvación es por gracia, favor inmerecido. Y es lo que tenemos que creer. Pero vemos aquí
En el crimen más grande de la historia, Pedro reconoce que fue entregado por el determinado consejo. Pero después dice, a este prendisteis. Aquí vemos la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Van de la mano. Yo no lo entiendo, explíqueme cómo funciona. Yo no lo entiendo y no puedo explicarle cómo funciona tampoco, pero la Biblia me enseña ambas. Me enseña que Dios es completamente soberano y que el hombre es completamente responsable de sus acciones. No elimina una cosa a la otra. Los judíos no podían excusarse ni Judas y decir, bueno, es que nosotros hicimos lo que Dios había determinado, así que no soy culpable. Porque si no es por nosotros, Jesucristo no muere, y si Jesucristo no muere, pues no se salva la persona. Así que hicimos un bien. No, porque ellos no lo hicieron por llevar a cabo la voluntad de Dios, ellos lo hicieron por sus perversos motivos, igual que los hermanos de José. Y por eso es que entonces sí son juzgados, porque Dios juzga por el corazón. Por eso es que usted y yo tenemos constantemente que estar examinando los motivos de nuestro corazón. ¿Por qué yo estoy parado aquí predicando? ¿Cuál es el motivo? O sea, para sobresalir, para mostrar mi conocimiento, para sentirme importante, porque a lo mejor tengo un complejo y me siento que en otras cosas nadie me reconoce, pues por lo menos aquí en el púlpito sí me están, aunque sea por una hora, llamo la atención de todo el mundo. Si ese es el motivo, estoy frito. Pero yo siempre antes de venir, Señor, examina mi corazón, examina mis motivos y que sean los motivos correctos por los cuales yo me voy a parar ahí a predicar tu palabra. Y lo mismo cada uno de nosotros. Porque es que nosotros podemos hacer cosas buenas por intenciones malas. Podemos hacer un bien para nuestra gloria. En muchas congregaciones lo he visto, gente que trabajan arduamente, pero no lo hacen para la gloria de Dios. Muchas personas lo hacen, como dije, para sentirse importantes por muchos complejos que tienen fuera y por lo menos en la iglesia sentirse que se necesitan, sentirse importantes. Y algunos trabajan porque piensan que la iglesia es la compañía privada de ellos y de su familia. Entonces trabajan arduamente, pero no para Dios ni para la gloria de Dios, sino para su compañía. Eso mayormente en los sitios donde no se puede cuestionar lo que dice el ungido de Dios, ni la familia del pastor, ni nada de eso. Acá siempre he sido muy claro. Aquí yo no estoy por encima de nadie, mi hermano. Aquí estamos todos en la misma línea. Ministerios diferentes, funciones diferentes dentro del cuerpo de Cristo. Pero yo no soy más santo, ni estoy por encima, ni mis oraciones llegan más lejos que las de ustedes. Y a mí me cuesta aplicarme tanto lo que predico como le cuesta a cualquiera que está escuchando. Siempre lo he dicho, la parte más fácil de un sermón es predicarla. Prepararlo y predicarle. La parte difícil, ¿sabe cuál es? Aplicarse lo que uno predica. Ahora, en Daniel capítulo 4, versículo 5, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay, oiga bien, quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Me da mucha tristeza oír a personas cristianas decir que el diablo arruinó los planes de Dios. Pero ¿qué Biblia están leyendo estas personas? Pero, mi hermano, es que yo les digo, es que el analfabetismo bíblico dentro de las iglesias evangélicas es algo grande hoy en día. Yo creo que de verdad que es que estamos preparados necesitamos otra reforma dentro de la reforma. Mire, ¿quién dice que él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Eso es consuelo para nosotros. No hay ser humano, no hay diablo, no hay demonio, ni aun las metidas de pata que da uno que puedan arruinar los planes de Dios. Ese es el consuelo que tenemos. Daniel capítulo 2, versículo 21, dice, él muda los tiempos y las edades, quita y pone reyes. El gobierno de Venezuela no está ahí, fuera del mandato de Dios. Por duro que parezca. Esto no está quitando la perversidad de este gobierno, ni del cubano,
ni de los otros dictadores que hay en las diferentes partes del mundo. Dios tiene un propósito. ¿Cuál es? Yo no sé. Pero Dios tiene un propósito, y si los ha puesto ahí es porque tiene un propósito. Y esto no le quita la culpa de ellos. Ellos van a tener que rendir cuentas a Dios. Más bien, tal vez, en vez de nosotros estar rogando y cuestionando por qué Dios lo ha permitido, más bien tendríamos que mirarnos a nosotros como pueblo y nación, porque tal vez es una disciplina de Dios. Vemos en muchos pueblos aún con estas dictaduras que en vez de estar clamando a Dios, le andan clamando a la Virgencita, hundidos en la idolatría, y así espera que Dios levante y los libre de estos tiranos. Claro, yo no estoy diciendo que este sea el motivo, mis hermanos. Ni estoy diciendo que estos pueblos sean más perversos que los demás. Porque yo puedo hablar de mi propio país, de mi propia isla, Puerto Rico, y yo no puedo atreverme a decir que es menos idólatra o que es menos sinvergüenza que otros países. No, porque estamos todos picados por la misma tijera del pecado. ¿Por qué Dios obra con unos de una manera y de otros? Yo no sé. Lo que sí sé es que Dios está en control. Que Dios es quien pone y quita reyes. Eso no quita la responsabilidad humana. Ganó el presidente que tenemos ahora electo en Estados Unidos porque la gente votó por él. Pero eso fue porque Dios decidió que fuera así. Y somos responsables. ¿Cómo ejercemos el voto? Si estamos ejerciendo el voto por alguien que va de acuerdo a los valores cristianos, por alguien que va en contra de los valores cristianos. Cuando un gobierno como el que teníamos anteriormente, promoviendo la homosexualidad, el aborto, promoviendo todo este tipo de cosas, estuvo ahí porque Dios lo puso ahí. Pero los votantes somos los responsables, porque Dios no brinca los medios para ejercer el fin. El Dios que establece el fin, establece los medios. Y aquí yo no estoy hablando de política, no me vayan a esto. Aquí yo creo que el cristiano tiene que ejercer su voto de acuerdo a sus valores cristianos. No por colores, no por raza, no por etnia, sino de acuerdo a sus valores cristianos. Y si entiende que ninguno de los candidatos llena esos valores, pues no voto por ninguno. Ahora, no me quiero salir. Él es quien quita y pone reyes. Él es quien quita y pone reyes. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Dice, refiriéndose a Jesucristo, y de Jesucristo el testigo fiel y el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El soberano. El soberano. Deuteronomio. Usted y yo no sabemos, escuche bien. Los decretos de Dios se van a cumplir. Los decretos, lo que Dios ha decretado se va a cumplir. Ahora usted y yo no sabemos cuáles son esos decretos hasta que se cumplen. Pero ¿sabe lo que usted y yo sí sabemos? ¿Cuál es la voluntad de Dios revelada por medio de la Escritura? Una persona que a lo mejor está pensando en una pareja, vamos a poner, sea hombre, sea mujer, ¿verdad? Está pensando en una pareja y dice, bueno, ¿será esa la persona indicada? Vengo orando por una persona en mi vida, ¿verdad? ¿Será esa o no? Bueno, de repente, si esa persona está en la congregación, si esa persona se supone que es cristiana, y aclaro, porque no todo el mundo que está en una congregación es cristiano. Hay mucha gente que viene a las iglesias de cacería, ¿sí? Porque a buscarme una hermanita, que son verdad, una hermanita de esas, o buscarme ese hermanito, y entran de cacería. Sí, hermanos y hermanas, ojo, cuidado con eso. No todo el mundo que está en una iglesia es creyente verdadero. Ahora, pero vamos a poner que abiertamente esa persona se sabe que no es cristiana, es un compañero, una compañera de del trabajo, lo que sea. Y usted dice, bueno, yo no sé cuál será la voluntad de Dios, estoy orando, ¿verdad? Pero la persona no es creyente. ¿Y qué dice la Escritura? No os unáis en yugo desigual. Entonces, usted ya no tiene ni que orar más. Ni tiene que ver si es la voluntad de Dios. Es que la voluntad de Dios revelada dice, no os unáis en yugo desigual. Punto. Tristemente eso en muchas congregaciones ni se respeta ni se predica de eso. Después vienen los dolores de cabeza. Porque al principio, no, yo no me opongo a tu religión, no, yo hasta te acompaño a la iglesia.
después ya que han mordido el anzuelo y ya que ya la han enganchado, entonces ahora sí, ahora es que sale, ahora se opone, ahora vienen los problemas que se pudieron haber evitado. No estoy hablando en el caso de que hay una pareja que los dos sean no creyentes y de repente uno viene a Cristo y el otro no, y ahora hay que lidiar con esa tensión. No estoy hablando de eso, estoy hablando de personas abiertamente que se identifican como cristianos y en abierta desobediencia a la palabra de Dios se unen con incrédulos. Eso es buscar fuerte para su propio trasero. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice: las cosas secretas, o sea, sus decretos, los decretos de Dios, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas. ¿En dónde? En su palabra. No esté buscando sueños, no esté buscando profetas, no esté que se jaltó usted de comida por la noche y salió soñando sabe Dios qué, y ahora dice que Dios le habló en el sueño, cuando fue una mala indigestión. Y ahora guiar su vida por eso, por esa decisión o por lo que usted soñó. No, aquí está lo que necesitamos saber. En la Escritura, en la palabra. Entonces, por eso dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová. Los decretos de Dios, lo que Dios ha decretado en esta nación, lo que Dios ha decretado en su vida, lo que Dios ha decretado en su matrimonio, en su familia, en nosotros como congregación, eso pertenece a Jehová. ¿Cuál es el trabajo de nosotros aquí como congregación? Es obedecer la revelada, lo que está en su palabra, lo que está en la Biblia. Ese es el trabajo de nosotros. Lo que Dios ha revelado, obedecerlo. Y dice, estas son para nosotros y nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Como comencé, yo no sé lo que el Señor nos depara, yo no sé cuáles son los decretos de Dios en cada uno en la vida de cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nosotros como congregación. Yo no sé cuál es el decreto de Dios. Lo que sí sabemos es que Dios va a estar sentado en su trono, va a continuar sentado en su trono. Lo que sí sabemos es que Dios en todo va a tener un propósito. Y aferrarnos a estas promesas que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, no dice alguna, no dice lo que a usted le parece o a mí me parece, todas las cosas les ayudan a bien. Esa es la promesa. Ahora, esa promesa no es para todo el mundo. Esa promesa es para los que aman a Dios. La pregunta es, ¿amamos a Dios? ¿Amamos a Dios? Sí, pastor, porque mira, estoy aquí en la iglesia. No, eso no significa que ames a Dios. No, pastor, porque estoy envuelto en un ministerio. Eso no significa que amas a Dios. El amor a Dios se demuestra en el diario vivir, en la obediencia a su palabra. Obedecemos su palabra. ¿Cuántas veces leemos la Biblia a la semana? Bueno, mi esposa puede decir que me ama, o yo decir que yo amo a mi esposa, pero hace una semana que no hablo con ella. Entro y salgo de la casa. Ni buenas tardes, ni buenos días. Nos levantamos y me levanto yo y me lavo la boca y por ahí me visto y por ahí arranco y me voy. Y no nos dirigimos la palabra. Entonces, caramba, ¿la amo verdaderamente? No me interesa saber cómo ella piensa. No, pero yo la amo porque mira, estoy con ella. Pues lo mismo puede pasar con nosotros. Sí, amamos a Dios. ¿Cuántas veces leemos la Escritura? ¿Cuántas veces queremos oír lo que Dios nos dice por medio de su palabra? Ah, bueno, los domingos en la prédica, sí. Pues ya eso es algo para cuestionarse. ¿Qué tanto hablamos con nuestro Dios por medio de la oración? Esas son cositas, mi hermano. Mire, al verdadero creyente usted no le tiene que estar machacando y machacando. Oye, tú como cristiano tienes que orar. Oye, tú como cristiano tienes que leer la Biblia. Es que a lo mejor no es un cristiano. Y usted quiere que haga lo que hace un cristiano. Entonces son cositas para examinar a nosotros mismos. Tenemos deseos de hablarle a Dios. Tenemos deseo de buscar a Dios en su palabra. Es fácil orar aquí cuando todo el mundo me está mirando. Es fácil aquí citar el versículo y estudiar la Biblia para predicarla. Pero en mi tiempo íntimo para mí, estudio yo la palabra no para predicarla, sino para mí. ¿Lo hace usted? Y sobre todo, el conocimiento que tenemos lo ponemos en práctica.
Porque si no somos oidores olvidadizos, o gente que leemos olvidadizo. Pero está la promesa, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No significa el bien que usted y yo entendemos por bien, no significa que va a ser a la comodidad, no significa que a lo mejor esta angustia va a pasar más rápido, no. Cuando vemos a bien en el contexto de la palabra de Dios, ¿a qué bien? Asemejarnos cada vez más como su Hijo Jesucristo. A seguir la transformación, a crecer en santidad. Todo eso obra para ese bien. Sean los problemas, aún los ataques de personas, aún las situaciones, aún las caídas de nosotros, sin excusarlas, obran para bien. Dios está en su trono, Dios sigue gobernando. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. En el día del bien, goza del bien. Da gloria a Dios. Reconoce esos momentos de felicidad, de abundancia. Reconoce la mano de Dios y da gracias a Dios. Glorifica a Dios por eso. Por eso dice en el día del bien, goza del bien, disfrútalo. Disfrútalo. Y en el día de la adversidad, considera, o sea, piensa, considera esto. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Qué nos espera este año? No sé. A lo mejor tal vez algunos vamos a recibir muy buenas noticias. A lo mejor son malas noticias para nosotros. Solamente Dios sabe lo que nos depara en este año que entramos. Tal vez algunos vamos a perder seres queridos. Tal vez vamos a pasar por ciertas situaciones. Y a lo mejor otros no. A lo mejor otros solamente van a tener buenas noticias. ¿Qué nos espera como congregación? ¿Qué nos espera como familia? ¿Qué nos espera como individuo en este año? Solamente el Señor sabe. Pero recuerde que Dios, sea lo que sea, Dios va a estar sentado en su trono. Dios va a estar gobernando cada uno por mínima que parezca, por mínima que parezca. Si la Biblia dice que un pajarillo no cae a tierra si no es por la voluntad de Dios, ¿qué cosa más insignificante que eso? ¿Cuánto más lo que ocurre en la vida de cada uno de nosotros? Dios le está controlando. Y Dios nos está diciendo, yo estoy en control. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Confiar. Él no dice decreta, Él no dice reprende, Él no dice declara, no, Él dice confiar. Yo he vencido al mundo. Pero nosotros como criaturas no entendemos. Está bien que yo no entienda los planes de Dios, sí, está en completa armonía porque usted y yo somos criaturas y no tenemos la capacidad de entender la mente del Creador. Así que no nos sintamos mal por eso. Vienen dudas, a lo mejor van a venir dudas en este año nuevo. A lo mejor van a venir batallas, a lo mejor vamos a crecer espiritualmente o a lo mejor nos vamos a batallar con el pecado como nunca. A lo mejor vamos a tener conflictos o a lo mejor vamos a tener reconciliaciones. En ambas el Señor está en control. En ambas el Señor está dirigiendo su mundo, su creación, su pueblo. Entonces, como dice la Escritura, en el día del bien, goza del bien. Disfrutemos. A veces no disfrutamos nosotros el día del bien porque estamos pensando ya adelantándonos al día del mal. Y el Señor puede ser que nos ha dado una bendición, nos ha dado salud o de repente la casa que siempre estábamos soñando, que pasamos mucho trabajo ahorrando y por la voluntad de Dios ya la tenemos. Pero de repente en vez de gozar y agradecer al Señor, ¿y si mañana pierdo el trabajo? ¿Y si no tengo con qué pagarla? Ay, me lo van a terminar quitando todo. Yo no pudiera soportar eso. Vamos al médico, nos dice, no, usted está nítido. Olvídese, usted dura 100 años más. Salió todo bien. Ay, gloria a Dios, qué bueno. Ay, si en el próximo examen no salgo tan bien. No, disfruta del bien, el día del bien.
Disfruta del bien en el día del bien y da gloria a Dios, porque no, por más que nos esforcemos nosotros, no podemos obtener nada si no es por la mano soberana de Dios. Entonces gocemos el día del bien, pero en el día de la adversidad, recuerda, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. En el día de la adversidad, en vez de molestarnos con Dios, es decir, Señor, que se haga tu propósito. Tú tienes un propósito en esto que yo no lo veo por ningún lado, Señor. Perdona, no lo veo. Señor, esto me duele. Hoy usted puede decirle a Dios cómo se siente, sus dudas, sus dolores. Lo vemos en el salmista constantemente. Eso no lo va a hacer a usted menos espiritual. No aparente lo que usted no es. No se haga más espiritual de la cuenta. Tiene dudas, póngaselas al Señor. Tiene dolor, póngaselo al Señor. Se siente abandonado, póngaselo al Señor. Ese es el problema, que a veces nosotros queremos presentar una imagen de que somos tan súper espirituales. Y nos queremos hacer más fuertes de lo que somos. No. El evangelio no es para fuertes, sino para débil. Lo débil del mundo escogió Dios. Ese es el consuelo. Así que sea lo que sea, Dios está en control. Este año que entramos como congregación, entramos como familia, entramos como individuos, recordemos, el Señor está sentado en su trono. Venga lo que venga. Usted se lee en Apocalipsis, usted ve que dice que matan a los santos. La iglesia aparentemente ante los ojos de Dios es derrotada, pero sube al cielo cantando coros al Señor, alabando al Señor. Dios está en control. Y cierro con este salmo que lo prediqué hace una semana. Señor, en tu mano está mi tiempo. Este año, venga lo que venga, recordemos esto. Señor, en tu mano, en tus manos. Ya yo me lo he memorizado, yo constantemente manejando, me levanto, comienzo una semana laboral. Yo digo, Dios mío, ¿qué esperará esta semana laboral? Yo trabajo manejando un camión. ¿Sabe cuántos accidentes a diario yo veo? ¿Sabe cuántos sustos yo paso a diario? Gente que le cruza, gente que le... Óigame, y yo digo, yo no sé lo que me espera esta semana. Y tengo que recordarme en la mañana, Señor, en tu mano está mi tiempo. Yo estoy aquí predicando para comenzar un nuevo año. Señor, en tu mano está mi tiempo. Recordemos eso. El Señor está sentado en su trono y que nuestros tiempos están en sus manos. Así que vamos a orar. Quiero, las personas que están viendo esto por medio de la grabación, cualquier preguntita, cualquier necesidad de oración, pregunta, por favor, en los comentarios déjanos. Escríbenos ahí y yo me estaré comunicando con ustedes tan pronto pueda. Pero lo primero, y esto lo digo a los que estamos aquí, los que están viendo por el internet, es asegurarnos que estamos en Cristo. A los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que están en Cristo. Amén. Así que nos despedimos de nuestros hermanos por medio del internet y